Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Emprenduro, esta red que además del programa intenta de alguna forma generar la sinergia que necesitamos para que a todos nuestros negocios les vaya bien. ¿Cómo podemos apoyarnos con conocimiento? ¿Cómo podemos apoyarnos, comprarnos entre nosotros? Rentar nuestros servicios precisamente para que a nivel regional podamos generar algunas alternativas de crecimiento para todos nosotros. Hoy tenemos la visita del doctor Eduardo Fernández. Bienvenido, doctor. Esta es tu casa, ya lo sabes. Gracias, Aquiles. Muchas gracias por la invitación. Doctor, quisiera que nos platicaras un poco de cómo fue que llegaste al país y cómo fue que te integras de pronto a la educación en la Universidad Autónoma de Coahuila. Bueno, yo vine primero desde Cuba, soy de origen cubano, como ustedes notarán Por por el mi acento. acento. Sí. Vine de Cuba en el año 96 en intercambio académico a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Allí fui fundador de un programa de posgrado y trabajé un año en intercambio académico. Posterior, en ese momento conocí a una señora, una muchacha en esa época que después fue mi esposa y fue la madre de mi hija. Nos casamos y entonces yo regresé a México en condiciones de consorte. Comencé a trabajar en la Universidad Autónoma de Sinaloa ya de manera formal. Ahí trabajé un buen número de años, más de 20 años, y finalmente pues, terminé mi relación laboral con la Universidad de Sinaloa y ahorita estoy aquí en la Universidad de Coahuila, en la Autónoma de Coahuila. Hay un proyecto muy interesante que desarrollaste junto con la universidad. Platícame, por favor, doctor, en qué consiste el tema de la transferencia de conocimiento y esto que en línea es sumamente importante. Sí, bueno, en la Facultad de Contaduría y Administración aquí de la Laguna, donde yo trabajo, existe paralelo a la facultad un centro llamado Centro de Transferencia de Conocimiento, el cual principalmente se ocupa del aspecto de la formación de cuadros y la capacitación de cuadros para las empresas. Pero este centro de transferencia de conocimiento tiene una sección que podemos llamar de investigación, que agrupa un número pequeño de investigadores de la propia Facultad de Contaduría y Administración. Y en el último año, este grupo de investigación ha desarrollado una plataforma de software que llamamos Observatorio Empresarial. Es un sistema de apoyo a la toma de decisiones con información basada en datos, pero también en modelos y también ya en inteligencia artificial. En este momento esa plataforma Observatorio Empresarial, a la cual ustedes pueden accesar en el sitio simplemente www.observatorioempresarial, todoseguido.com.mx. Ahí verán la plataforma. La plataforma contiene un gran número de datos sobre la economía nacional y sobre la economía local. Contiene un número también considerable de indicadores de competitividad que permiten comparar distintas regiones del entorno, donde están mejores los indicadores y donde hay quizás un clima más propicio para la inversión. Además, ya en el momento actual, la plataforma tiene la capacidad de hacer pronóstico sobre todos los indicadores económicos nacionales y locales del país. Por ejemplo, cualquier actividad, pongamos por ejemplo la construcción en Coahuila de Zaragoza, usted puede ver en el observatorio la gráfica, la serie de tiempo del comportamiento de la construcción y puede ver también una predicción para los próximos 3 meses. Del mismo modo, el indicador de la construcción, en general, cualquier indicador de la actividad económica, también indicadores de confianza empresarial, indicadores de confianza del consumidor, todo eso con sus respectivos pronósticos a 3 meses de distancia. Hay también indicadores financieros, los que vienen del Banco de México, los que tienen que ver con el mercado financiero. Y la plataforma tiene la capacidad de interactuar directamente con la inteligencia artificial. O sea, el usuario, cuando no encuentre un dato específico dentro de la plataforma, porque nosotros
No podemos saber, lógicamente, la información que pueda querer cualquier usuario. Pues este usuario tiene la posibilidad a través de la plataforma de interrogar a la inteligencia artificial para buscar la información que no está directamente en los datos del observatorio empresarial. La inteligencia artificial generalmente responde. Digo generalmente porque puede haber algún tipo de pregunta tan específica, tan concreta, que incluso la inteligencia artificial no haya podido aprender sobre ese tema. Y en ese caso, pues le va a responder que no tiene datos, le va a decir que no tiene suficiente información. Pero sí es un gran apoyo poder disponer de la herramienta de inteligencia artificial para complementar la información que da el observatorio. En este momento el acceso al observatorio es gratuito, no hay que pagar nada. Esto probablemente no sea siempre así porque nosotros pensamos ponerle otras facilidades, pero que le aumentan su potencia, pero al mismo tiempo pues lo hacen más costoso para nosotros. O sea, en este momento hemos tenido que pagar algo, por ejemplo, el acceso a inteligencia artificial, claro, hay que pagarlo, como pagamos nosotros, pero si pretendemos darle mucha más potencia al observatorio para responder prácticamente cualquier pregunta, le vamos a tener que invertir más dinero, y probablemente eso nos lleve a la necesidad de pedirle a los usuarios que se inscriban y pedirles una cuota de compensación. ¿Sí? La intención no es ganar dinero, es un servicio que la universidad presta al sector empresarial y en general cualquier persona que desee emprender en la región o a nivel nacional, porque en realidad la información que tiene no es solo regional, es también nacional. Es un servicio que la universidad presta. Nosotros no pretendemos ganar dinero, pero no podemos tampoco financiarlo de manera indefinida. Durante mucho tiempo, claro, sí. Así es. ¿Cómo es que un programa como este, puede llegar a beneficiar de manera concreta las decisiones de un emprendedor? Bueno, es que contiene toda la información del sector al cual la persona desea emprender. Normalmente las personas emprendedoras no emprenden en abstracto, sino tienen una idea. Claro. O sea, ya vienen con una idea, quieren emprender, no sé, en hacer un restaurante, poner un restaurante en el centro de Torreón. Entonces, si quieren poner un restaurante en el centro de Torreón, hay toda una serie de información que les es útil para tomar la decisión de si vale la pena hacer la inversión o no. Por ejemplo, necesitas saber cuántos restaurantes le hacen competencia alrededor de la zona donde piensa poner el restaurante. El observatorio le da esa información. Necesita, por ejemplo, saber qué proveedores de los materiales, digamos, o los insumos que tu negocio necesita, qué proveedores hay cerca para abaratarte los costos. Por ejemplo, necesitas saber las tortillerías que están cerca del restaurante, las carnicerías que están cerca del restaurante. Bien, el observatorio tiene un mapa económico que tú le picas ahí y te da la información que tú quieres, si sobre la carnicería, sobre las tortillerías, etcétera, alrededor del sitio. El observatorio te puede decir también cómo se ha comportado, digamos, los precios de la carne, precios de las tortillas a lo largo de los 2 meses y la predicción de los 3 meses para los 3 meses posteriores. Te puede decir cómo está la confianza del consumidor, lo cual, claro, ayuda, porque cuando la confianza va subiendo, los negocios van a prosperar. Cuando hay más consumo, la confianza va bajando, pues ahí tienes que ser más cuidadoso. También te da el nivel de confianza empresarial en los distintos sectores. O sea, por ejemplo, tú puedes consultar el sector de empresarios que tienen que ver con los alimentos, cómo está la confianza ahí. Y eso también es un insumo para tomar la decisión. Aparte, puedes consultar los indicadores del mercado financiero, a ver cómo está el dólar, si tienes que hacer algunas inversiones en dólar, cómo está la inflación, cómo van los precios. En fin, es que es muy rica la información que el observatorio
¿verdad? Incluso en este momento, aún no lo tenemos implementado, pero lo vamos a implementar. Probablemente en los próximos 2 meses esté ya implementado. El observatorio va a tener la posibilidad de, para una categoría cualquiera de negocio que tú escojas, la que tú quieras, por ejemplo, restaurante, decirte cómo en el último año cuántos restaurantes nuevos se han creado o cuántos han cerrado. En el último año. Claro. Y por zona, ¿no? O sea, Sí, en sí, tal sí, zona. sí. De manera que tú puedes ver ahí, porque lógicamente eso te da idea. Sí, por supuesto. Te da idea. Ajá. Tú ves si han crecido mucho, es una buena señal, pero también hay que tener cuidado porque a lo mejor ya no puedes seguir Exactamente, creciendo. llegaron a un punto Exactamente. límite. Si están bajando, bueno, eso puede ser una señal de que en esa zona no es un buen negocio poner un restaurante y probablemente tu empresa, tu emprendimiento no fructifique. Es decir, toda esa información está ahí, realmente puede ser muy valioso. Claro, hay que entenderlo como un ambiente de toma de decisiones. Es un ambiente. No es que tú le hagas una pregunta y que, oye, observatorio, dime si me conviene poner un restaurante. No, pues eso no, así no te lo puedes responder. Funciona, claro. Así no funciona. Te da un ambiente para que tú, que tienes un problema de decisión que resolver, tú accedas a información diversa que conjuntada toda con tu análisis también y con la intuición tuya te puede llevar hacia una mejor decisión que si no tienes información y lo haces a lo loco, como decimos nosotros los cubanos. A la ciega, a la desesperada. Cuando lo haces a la desesperada, pues las probabilidades de que te equivoques, te salga mal, son mucho mayores que cuando tomas una decisión bien pensada sobre la base de información real. En eso no es mágico, lógicamente no es mágico, ni te puede garantizar el éxito, pero te da insumo para que si tú tienes la habilidad y, ¿por qué no usar la palabra, la astucia necesaria, puedes tener éxito? Hablábamos precisamente de esa astucia antes de comenzar el programa. Le platicaba yo de un caso al doctor y he visto pocos casos, pero sí muy relevantes de personas que sin tener conocimiento previo de un negocio, sin tener quizá todas estas herramientas estadísticas, sin tener siquiera una guía de alguien que les diga cómo hacer un negocio, tienen éxito en los negocios. Y le platicaba no recuerdo el nombre de este empresario, pero alguna vez que fuimos a Nueva York y tuvimos la posibilidad de entrar a este restaurante, resultó que el dueño era amigo o conocido de una amiga mía y me lo presentó. Cuando me empezó a contar su historia me pareció sorprendente, porque era un señor de Puebla, ni siquiera de Puebla capital, sino de un pequeño poblado del estado de Puebla, que con pura astucia y con pura intuición logró generar no solamente un gran restaurante. Ese día fuimos porque iba a inaugurar el segundo restaurante de su cadena en Nueva Jersey. Y fuimos al de Nueva York. El de Nueva York estaba instalado en el corazón de Manhattan, prácticamente a unas cuadras de Times Square. El señor de Puebla no dominaba siquiera bien el idioma español. ¿Cómo es posible? ¿En qué consistirá, doctor? Sé que la divina providencia, no lo sé, pero que algunas personas nacen con este talento y a otros tantos nos falta todo, que incluso con el conocimiento técnico tendemos a fracasar en un negocio. Es una pregunta muy interesante. Ajá. Yo no te voy a presumir que tengo la respuesta a eso. Sí es un fenómeno que sí se da. Es más, muchos de los hombres más ricos del mundo en la actualidad son gente que ni siquiera terminó la universidad. Se quedaron en segundo año de la carrera. Y son de los hombres más ricos del mundo. Estamos hablando de gente que tiene más de 100.000 millones de dólares. Y tú dices, ¿cómo puede ser? Y es, porque la práctica, la vida dice que sí es posible. ¿Qué es lo que está detrás de eso? Detrás de eso hay una intuición tremenda, una intuición de esas que ronda en el milagro,
que Sí. ronda en el milagro. ¿Será que podría ser como lo que algunas personas desarrollan y muchas otras no en el arte, por ejemplo, lo que logró Beethoven con la música a pesar de ser sordo, lo que logró Miguel Ángel? ¿Será Sí, que es un talento que tienen ellos para es eso? un talento innato Innato. que muchas veces raya con el genio. Ajá. Sin llegar a ser un genio, quizás, pero sí tiene un gran talento, tiene mucha intuición y también hay que decirlo, tienen suerte. Ujú. O sea, el factor del azar no se puede despreciar en estas cosas. El factor del azar es importante. Hay que tener suerte para realmente triunfar así a gran escala en un negocio importante. Hay que tener una serie de cosas. Hay que tener intuición, sin duda. Hay que tener suerte y hay también que tener la capacidad de correr ciertos riesgos. Gente Claro. que esté dispuesta a correr ciertos riesgos. En general, prácticamente cualquier negocio, cualquier emprendimiento implica siempre un riesgo. Igual que ya después que tienes la empresa, la innovación implica siempre un riesgo. Cualquier cambio implica un riesgo. Pero quizás el talento de estas personas está, al menos en parte, en el hecho de saber aceptar riesgos razonables y que pueden manejar, que no lo llevan a una situación de extraordinaria vulnerabilidad, sino la pueden manejar el riesgo asociado con la situación. Y pues también hay un factor que hay que decir, que esto es un problema psicosocial, esto que me voy a referir ahora. Uno conoce nada más los casos de éxito, no conoce los casos de fracaso. Así es. O sea, tú ahora, yo te hablo de un supermillonario, tú piensas 4, 5, 6 nombres que tú conoces, pero son 4, 5, 6. Detrás de esos 4, 5, 6 Miles. hay decenas de miles o centenares de miles que no tuvieron éxito. Y nosotros conocemos los que tuvieron éxito. Sí, Esos claro. son los nombres que conocemos. Sí, totalmente. Y eso puede llevarnos al error de pensar que es fácil tener éxito a gran escala. Y no es fácil, porque ahí donde juega el análisis estadístico viene ahí. Hay que contar cuántos fueron los que fracasaron. Claro. Y fracasaron muchísimos más de los que tuvieron éxito. De manera que la probabilidad, hablando en términos estadísticos, de tener éxito en un emprendimiento de esta naturaleza es relativamente baja. Es bastante baja. Lo que pasa es que mucha gente trata de hacerlo y dentro de esos muchos hay un grupo selecto que tiene o más suerte o mejor intuición o quizás más potencial de trabajo, más capacidad de trabajo. Tampoco desechemos ese criterio. Esos son los que han triunfado. Y dentro de eso la suerte juega un rol, sin duda, juega un rol. Quizás no sea el rol principal, quizás la intuición sea el factor más importante, más que la suerte. Pero no podemos despreciar la suerte. La suerte juega un rol. Y también la capacidad de, como les decía, manejar el riesgo, o sea, tomar riesgos razonables o incluso a veces riesgos irrazonables en cuanto a la magnitud del riesgo, pero que tienes suerte y te salen bien, porque ahí es donde viene la suerte. Sí, claro. La suerte viene en que todos tomamos riesgos, pero algunos nos salen mal. Algunos salen bien. Y otros salen Así bien. es. Y todos estamos tomando el mismo riesgo, a veces, ¿no? El mismo nivel de riesgo. Pero a algunos nos sale mal, a otros les sale bien. Entonces ahí está el factor del azar, que eso no es representable matemáticamente, no es modelable matemáticamente. No existe. No, eso depende de que tengas suerte. La inspiración divina que te acompañe en ese momento o no te acompañe. Y estos personajes, los que todos conocemos, los nombres que se han hecho famosos en todo el mundo, son gente que ha tenido suerte, sin duda. Te voy a poner un caso. Podría hacerte cualquier caso, Ajá. cualquiera, pero uno, el que me viene a la mente ahora, Zuckerberg.
Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, de Instagram, etcétera. Pues como se ve en esa película llamada La Red Social, pues en realidad ni siquiera la idea no fue ni de él. No fue de él, exacto. O sea, le dieron la idea y él lo que sí, muy buen programador, pero bueno, oye, programadores de alto nivel hay muchísimos. Los hay ahí en la facultad mía. Así es. Pero a él le dieron una excelente idea y él, muy buen programador, tomó el riesgo. ¿Cuál riesgo tomó? Él no invirtió dinero porque no tenía. Absolutamente nada. El riesgo que tomó fue el tiempo. O sea, él le dedicó varios meses de trabajo. De hecho, dejó la universidad. Dejó la universidad para dedicarse a hacer la programación del código que después se convirtió en Facebook más adelante, ¿no? Fue un proceso de años. O sea, el riesgo que él tomó fue darse cuenta de que la idea tenía potencial y decir, le voy a invertir 6 meses de trabajo intenso para echar a andar esa plataforma. O sea, dinero no invirtió tiempo. Bueno, y sacrificó sus estudios. Eso quizás es un riesgo también. Claro. O sea, aportó eso. Pero bueno, miren el resultado. Es un caso típico de suerte. Suerte mezclado con una buena intuición, porque otro a lo mejor ni siquiera se da cuenta del potencial que tenía la idea que le ofrecieron. Él se dio cuenta del potencial y se dio cuenta de que él podía hacerlo si trabajaba 6 meses intensamente en eso. Y entonces tomó el riesgo de dejar la carrera y ponerse a trabajar en eso. Bueno, pues se hizo billonario. Así es. Bien, es un ejemplo. Intuición, sin duda, capacidad indudable y suerte. 3 factores. Hablábamos también le preguntaba yo el tema de la resiliencia y creo que mencionó un dato estadístico que tienen el Centro de Transferencia del Conocimiento o dentro del sitio que desarrollaron. Y me parece muy importante cuántos casos de éxito hay, sí, pero también cuántos casos de fracasos, de negocios que tienen que ver algo similar a la idea que yo tengo, que tienen un matiz similar, y que en esta zona o en esta región han fracasado. Entonces, la mayoría de los emprendedores tenemos la idea de que cada quien habla como le va en la feria y de que no necesariamente el caso del otro tiene que ser mi caso. Pero las estadísticas rara vez fallan también, eso hay que decirlo. Hay muchas personas que no contaban con estas herramientas que hoy tenemos. Hoy tenemos esto disponible y además gratuito. Creo que resulta ser una manera mucho más segura de transitar por un entorno que ya de por sí es complicado, que es el emprendimiento, ¿no? Sí. El conocimiento es base. Yo digo que sí, mira, el conocimiento siempre ayuda. El conocimiento puede no ser una condición necesaria para triunfar. Como vemos los casos estos que mencionamos, esta persona que tiene un restaurante exitoso en Manhattan. El conocimiento puede no ser una condición necesaria, pero de que ayuda, sí ayuda. Eso es indiscutible. Tomar decisiones de negocio informado te reduce el riesgo, o sea, te da una capacidad de manejar el riesgo con más resiliencia. No te garantiza el éxito, porque no te lo garantiza, el éxito depende de otras cosas. El conocimiento no te garantiza el éxito, pero te aumenta la probabilidad de que tu emprendimiento sea exitoso, aumenta la probabilidad. Si no aplicas conocimiento, puede ser que tuvieras un 30% de posibilidad. Aplicando conocimiento puedes llegar a un 40%, a un 50%. Pero no te garantiza el éxito. Nada. No, porque está el azar, el imponderable del azar, están las situaciones externas, vamos a llamarle ambientales, del ambiente general que rodean el emprendimiento, que a veces son más favorables, otras veces son más desfavorables. Y pueden cambiar en una semana. Pueden cambiar en poco tiempo. Pueden cambiar en poco tiempo. Y tú puedes a veces no prever que eso va a suceder. Pero el conocimiento siempre te ayuda a reducir la probabilidad de que salga el elemento inesperado, Así es. que es el que te hace fracasar. Te ayuda.
No te lo garantiza, porque no hay forma de garantizarlo. No, no hay manera. Pero sí te ayuda. Y si lo puedes tener, casi sin costo, es sin duda mejor. Hablábamos de la resiliencia, que es también un valor que se repite constantemente cuando hablamos de emprendimiento. Resiliencia, que hay que aferrarse a la idea, que hay que tener la posibilidad de no claudicar, que hay que mantener la voluntad a pesar de los malos resultados. Pero ¿hasta dónde, doctor? ¿Hasta qué punto deberíamos ser tan aferrados para que el negocio o el emprendimiento funcione? ¿Cuál es el indicador de que por ahí no va a ser bajo ninguna circunstancia? Bueno, es que de nuevo venimos al asunto del conocimiento. Hay que prepararse o tener personal preparado para hacer análisis financiero de tus resultados. Tener una contabilidad buena que te diga para dónde va. Obviamente llega un momento, y eso alguien que conozca de finanzas, si tú tienes el control financiero de lo que está pasando en tu empresa, hay un momento en que quien sabe de finanzas y sabe de contabilidad le puede decir al empresario con bastante certeza, oye, ya no es posible seguir perdiendo dinero. Ya no es posible seguir. Si seguimos perdiendo dinero, el fracaso es inminente y no va a demorar más de un mes. Vas a tener que cerrar en un mes si sigues perdiendo dinero. Ese es el momento de parar. Ese es el momento de parar. Los datos, si tú tienes los datos y tienes la capacidad de hacer el análisis, te da mucho potencial para prever lo que va a suceder y disminuir lo que te digo, manejar el riesgo. No lo puedes eliminar, pero lo puedes reducir a partir de información confiable y procesada por alguien que sepa del tema. Eso no se puede, la intuición difícilmente sustituya la formación especializada en temas de finanzas y de contabilidad. O sea, si tú eres empresario, emprendedor, consíguete, aunque sea un colaborador, un amigo, un socio, alguien que te apoye con los análisis financieros y los estados contables. No te lances sin eso. Sin eso eres mucho más vulnerable. Mucho más. Hablábamos del entorno propicio para emprender. Hay mucha gente que dice cuando emprende que la parte más compleja a veces del emprendimiento es dar el primer paso. Hay como muchos paradigmas, hay muchas frases súper creadas, muchos lugares comunes cuando uno emprende y ya se ha escrito mucho y en redes sociales, bueno, estamos plagados de información, a veces fidedigna y muchas veces, ¿no? La mayoría de las veces, ¿no? Pero hay otro tema que tiene que ver con el entorno ideal para el emprendimiento. De acuerdo con el análisis que ustedes han hecho del país, con el conocimiento que tienes, la experiencia que tienes, ¿en qué momento estamos para emprender? ¿Es un buen momento? ¿Es el peor de los momentos? ¿Ha habido momentos peores en la historia que conoces? Bueno, yo no conozco la historia de México también Tan profunda, como tú, ¿no? Llevo 27 años en México. En los 27 años que llevo, creo, no ha habido un momento peor que este para emprender. Quizás haya habido momentos tan malos como este, pero peor no creo. No creo porque aquí ahora se están dando un grupo de condiciones que podemos decir que es como la tormenta perfecta en contra de nosotros. Te voy a decir los elementos que están influyendo en la tormenta perfecta. Y cuando digo estos elementos, no quiero que lo veas, no siempre es una crítica a la gestión del gobierno, no, porque hay cosas que ya vienen por la historia, pero hay situaciones de tormenta perfecta. Por ejemplo, muy grave, el problema de la certeza judicial, el asunto de la certeza judicial, o sea, del Estado de Derecho, la certeza de la seguridad de tu inversión, es un tema que es central.
es un tema que es central porque que no lo haya o que esté defectuoso aumenta mucho el riesgo de la inversión. Y por tanto hace que cualquier inversionista, para decidirse a apostar dinero, necesita un nivel de rendimiento más alto, porque está evaluando un riesgo mayor. Claro. Espera ganancias más grandes. Tiene que, o sea, el cálculo que haga tiene que generarle una rentabilidad bastante más alta que la que le generaría en condiciones de certeza. Ese es un punto. Y bueno, últimamente se han dado pasos que no ayudan a la certeza jurídica. Reforma judicial, si bien es cierto que el Poder Judicial necesitaba una transformación profunda, porque hay que reconocer que tenía muchos problemas, el enfoque que se le dio a la reforma, pues en mi opinión, ha contribuido a aumentar el riesgo de las inversiones, tanto para los empresarios nacionales como para los extranjeros. Eso se está poniendo en claro en el hecho de que la inversión nacional ha caído de un año para otro casi un 10%. La inversión hecha por los empresarios nacionales. Eso no es casualidad. No es casualidad. Eso está correlacionado con el problema de la inestabilidad del Poder Judicial y del Estado de Derecho. Es un elemento importante. Otro elemento que sin duda daña es la incertidumbre externa, pero esto principalmente para el sector exportador. El sector exportador se encuentra muy afectado por la incertidumbre externa, la relación con Estados Unidos y demás. Es posible que un emprendedor que lo que quiera hacer son negocios locales aquí, un restaurante aquí, pues esté menos influido por las acciones del señor Trump. Casi no está nada influido. Ahí se lo puede... O sea que a eso hay que separar la situación, ¿no? Pero en general la incertidumbre externa pues es también un factor de lo que contribuye a la tormenta perfecta. Otros factores que, si bien yo creo que era necesario entrar a resolver y dar los pasos que se han dado, pero hay que reconocer que tampoco ayudan mucho. El problema de que no haya aumentado en México la productividad del trabajo en los últimos 15 años por lo menos, está igual al mismo nivel la productividad, pero han aumentado más del doble, casi el triple, el salario mínimo. Lo cual es muy justo, ¿verdad? Fíjate, no es que yo esté... No, hablábamos de hecho en otro programa, exacto. Sí, es muy justo que haya sido así, pero es un hecho, o sea, ha aumentado por 3 el salario mínimo. Han aumentado las cotizaciones de las empresas al Seguro Social, a las AFORES, se ha legislado más. Eso también fue una medida correcta del gobierno, pues era necesario. No estoy cuestionando eso, pero estoy apuntando un hecho que está afectando la rentabilidad de las pequeñas empresas, sobre todo las pequeñas empresas. Porque no cabe duda que las grandes empresas pueden manejar estos temas sin gran problema. Sin problema. Las manejan. Pero me estoy refiriendo al pequeño emprendedor, a la pequeña empresa. Tiene dificultades para manejar ulteriores aumentos del salario mínimo. Tiene dificultades para manejar la probable reducción de las 48 horas a las 40 horas, que por otra parte es muy justo, déjeme decirle. Yo realmente me sorprendí cuando me enteré hace poco relativamente de que aquí se trabajaban 48 horas en México, porque en Cuba desde el año 40 y tanto, 1940 y tanto, ya se hizo la jornada de 44 horas. O sea, hace 80 años. Y México tiene 48. O sea, yo me sorprendí, yo de verdad no me imaginaba eso. Entonces eso es algo que es necesario, la verdad. La verdad que 48 horas, pocos países en el mundo todavía tienen semanas de 48 horas. Hay países que ya con el empleo de la automatización están hablando de semanas de 4 días laborables nada más, de 32 horas.
México con 48. Entonces, eso es algo que hay que entrar a resolver. Claro. Sin embargo, afecta la rentabilidad. Porque si tú eres el empresario y quieres estar abierto hasta el sábado, vas a tener que pagar el sábado extra. Así es. Y si eso te sube un 20% el costo salarial. Te sube un 20% el costo salarial. Y si ya muchos empresarios aquí se quejan de que les es difícil, que su preocupación fundamental es pagar la nómina, pues ahora si le subes un 20% el costo salarial, más 3 veces el aumento del salario mínimo y el aumento de las cuotas al Infonavit y a las Afores y eso, pues, de ser cierto lo que ellos decían, que estaba difícil pagar la nómina, pues ahora porque es imposible, ¿no? Peor, claro. Pues técnicamente debe ser imposible. Yo lo único que tengo la esperanza es que sea falso lo que decían antes. Antes decían que les costaba trabajo pagar la nómina, no era mentira. Ojalá que fuera mentira. Parece que era mentira, porque es que si no, no podrían aguantar esto. Entonces, son elementos que contribuyen a lo que le llamo la tormenta perfecta. Por otra parte, la inflación. La inflación. La inflación, que no cesa. O sea, ese 3.7%, eso es un aproximado. Tú sabes que eso se hace sobre la base de una canasta, sí, por supuesto, de un grupo de productos. Básica, así es. Una canasta. Hay muchas otras cosas que no están dentro de ese indicador y que en realidad son valores mayores del 3.7. Y eso afecta a los empresarios y afecta al consumo, porque la gente tiene que pagar más, se consume menos, afecta al empresario. ¿Qué va a hacer con los costos? Se le cuesta más los insumos que él necesita, y entonces tiene que vender más caro, pero entonces le compran menos, porque lógicamente la gente no tiene el recurso. No tiene la posibilidad de hacerlo. Es la tormenta perfecta, ¿eh? Más la inseguridad. Más la inseguridad, bueno. Más la extorsión, el derecho de piso, los transportistas que los roban en las carreteras. Dime, o sea, es una situación, yo quiero ser claro, no es una situación fácil, es una situación complicada. Esas son las razones por las cuales probablemente estamos como país creciendo tan poco. Necesitamos que aumente la productividad. Necesitamos que aumente en flecha la productividad. ¿Y cómo trabajo. Incentivarla? Porque estamos hablando de un panorama que precisamente genera todas las condiciones para desincentivar la productividad, la creación de nuevos negocios, el emprendimiento, la solventación de las obligaciones de las empresas que ya existen. ¿Cómo generar otras condiciones? ¿Cómo hacerlo desde el gobierno, desde la iniciativa privada? ¿Quién tendrá la posibilidad de generar condiciones más adecuadas para eso? Lamentablemente, sobre ese tema, las soluciones no son a corto plazo. Porque para aumentar la productividad hay que hacer un grupo de cosas grandes. Son numerosos elementos que hay que influir. Pero quizás los más importantes son la educación de calidad, o sea, la formación de fuerza de trabajo calificada, y en particular en el sector tecnológico, ingenieros técnicos calificados, profesionales del área de la tecnología, que en el país no se están formando ni con la cantidad ni con la calidad necesaria. Eso por una parte. Eso, como comprenderás, no se resuelve en 2 años, en 3 años. Eso es un tema que si empiezas a resolverlo ahora, se nota dentro de 15 años. Sí, por supuesto. El otro aspecto que aumenta la productividad es la inversión en capacidades tecnológicas, que por otra parte también necesita de la fuerza de trabajo calificada y que en ciertas condiciones no se puede hacer por falta de fuerza de trabajo calificada. Pero bueno, supongamos que se pueda hacer que haya fuerza de trabajo calificada. Se necesita dinero para invertir en tecnología que aumente la productividad.
Hoy por hoy los aumentos de productividad están descansando, sobre todo en otros países, están descansando en la robótica, la inteligencia artificial, elementos tecnológicos que sí ya son asequibles, pero que requieren dinero, requieren capital para inversión. Aparte que requieren fuerza de trabajo calificada, porque esos robots sí, claro. no se construyen solos, ni se les da mantenimiento solo, hay que tener personal. Entonces necesitamos estratégicamente invertir en educación de calidad, y en tecnología. La educación es tarea del gobierno. Eso no tiene otro. Es el gobierno que tiene que garantizar una educación de masas y de calidad. La tecnología no es el gobierno que tiene que traerla. Es la iniciativa privada la que tiene que invertir en tecnología. Pero ¿cuál es la parte que le toca al gobierno? La parte que le toca al gobierno es la certeza jurídica, sin la cual no va a haber esos flujos de inversión que necesitamos. O sea, se calcula 5 veces más que la inversión que está entrando para poder crecer a un ritmo que abata en el mediano plazo la pobreza a nivel general. Necesitamos crecer al 5% anual. Al 5%, pero no crecer un año al 5%. Necesitamos sostener un crecimiento del 5% durante 10, 15 años. Eso es lo que va a hacer desaparecer la pobreza en el país. Pero estamos creciendo al 0.3, o sea, 15 veces menos de lo que necesitamos. Entonces hay un bache enorme en el crecimiento que necesitamos. Y yo sé que el gobierno está consciente de eso, porque incluso desde la presidencia del licenciado López Obrador, al principio él hablaba de crecer un 4% anual, pues apenas logró un 0.8%. Pero sí, en su plan estaba el 4% anual. O sea, no es secreto para nadie que eso es importante y necesario, pero faltan las condiciones para eso. Y no son solo responsabilidad de la situación externa. La relación externa influye, sí, pero no es solo eso, porque incluso antes de que estuviera el señor Trump de presidente, ya el crecimiento de México estaba muy, muy deprimido. Sí, no son factores externos. Entonces, ¿Cómo fue que hablábamos también después de conversar en cámara, hablábamos de que no todos los países totalitarios están destinados a la pobreza, y hablábamos del ejemplo de China? Sí. Y hoy estamos en México viviendo una situación que se acerca mucho al totalitarismo, si es que no lo es. Es decir, tienen el control, el partido Morena tiene el control de la presidencia, pero también de la Cámara, pero también del Senado, también del Poder Judicial, y estamos a nada de que quizá también controle el voto popular, ¿no? ¿Cómo hizo China para ser la potencia que es, viviendo en condiciones similares? ¿O qué nos hace diferentes? Bueno, China tenía una enorme reserva poblacional y partieron de niveles de pobreza muy elevados. Eso tiene que ver. China durante mucho tiempo, en época que ya había un régimen, bueno, prácticamente siempre ha habido régimen totalitarios en China. En China nunca ha habido democracia en toda su historia. Primero tenían emperadores, después de los emperadores tuvieron una república que nunca consolidó una democracia, salvo quizás un par de años en que hubo un político demócrata en el poder, y prácticamente siempre fue un régimen totalitario. Pero la diferencia principal es que China es un país muy grande, con muchos recursos, una población muy grande. Población muy grande que usaron el bono demográfico muy bien para crecer a tasas muy, muy altas, que todavía las tiene. Ahora ya no son tan altas como fueron
hace 10 años, que prácticamente crecían al 8-9% anual. Ahora están creciendo 4.5%. Pero de todas maneras sigue siendo alto el crecimiento, porque ya es una economía que está produciendo casi 20 billones de dólares al año. Ujú. Casi 20 billones. Para que tengas una idea, Estados Unidos puso 30, China puso 20. 20. Está por abajo todavía, pero se calcula que entre 10 y 15 años, si los ritmos continúan así, lo va a alcanzar. Le van a dar la vuelta. Lo va a alcanzar en 10, 15 años. Y el secreto está, quizás, no tengo toda la verdad en ese tema. Tuve la oportunidad de estar en China, pero estuve 5 días. Y en 5 días tú no conoces mucho. Platicas con alguna gente, pero bueno, también hay que entender que los chinos, como viven en un régimen totalitario, pues Son reservados. son muy cuidadosos en lo que te dicen. Ujú. Entonces yo no tuve oportunidad, aparte por el idioma, no había muchas barreras en contra de que yo pudiera entender bien la situación del país. Pero sí vi que, y esa visita mía fue hace 14 años, fue en el 2011, sí vi que no había mendigos en la calle. Estuve en Shanghai, una ciudad que ya en ese momento tenía como 13 o 14 millones de habitantes. Y económicamente era ya la ciudad más importante de China. No había mendigos, no había mendigos. No se veían bolsones de pobreza. Yo no vi, por lo menos. Yo no vi ningún bolsón de pobreza. Vi gente contenta en la calle, se veían contentos, muchos negocios. O sea, China o sea, es un error decir que China es un país comunista. China no es comunista. China tiene un gobierno comunista autoritario. O sea, el Partido Comunista domina políticamente la sociedad. Pero eso es lo único que le queda del régimen comunista. Es lo único prácticamente que le queda. Porque en el plano de la economía diaria es un capitalismo, más capitalismo que aquí. O sea, la competencia es más libre en China que la que es aquí en México. Entonces, yo sí percibí que había mucho dinamismo económico. El factor poblacional es muy importante porque ellos pudieron, a costa de salarios muy bajos, lograr altísimos niveles de rentabilidad de las empresas privadas, sobre todo, porque casi todas son privadas. Allí de gobierno quedan nada más las cosas principales de la economía. El gobierno se sigue determinando, digamos, las cosas principales de la economía. Pero la producción... ¿Como cuáles, perdón? Tengo entendido, por ejemplo, que la electricidad, por ejemplo. Como aquí. La electricidad la maneja el gobierno. Las inversiones en electricidad y eso las hace el gobierno. No sé la del transporte, no sé los grandes trenes esos que ellos tienen trenes velocísimos. No estoy seguro de que sean privados o sean públicos. La verdad la conozco mal, no soy un especialista en China. En China. La conozco mal, mi visita allá fue muy breve y no tuve la posibilidad de profundizar grandemente, pero sí me di cuenta claramente porque yo lo podía comparar con otros países comunistas que yo conocía, de hecho la misma Cuba. Yo podía perfectamente comparar y es totalmente distinto en el plano económico, totalmente distinto. Ahora, autoritarismo sí, grande. Y después de eso yo reflexioné. Yo decía, bueno, se puede vivir en un país autoritario, pero se puede tener confort económico en un país autoritario. Los chinos parece que dicen que sí, que responden que es como sí a esa pregunta. O sea, viven en un país autoritario donde no tienen derechos políticos prácticamente ninguno, donde no tienen libertad de expresión. Esto que estamos haciendo tú y yo aquí ahora, allá no se puede hacer. Allá no se puede hacer. Pero van viviendo cada vez mejor. O sea, sus estándares de vida aumentan año tras año.
aumentan sus estándares de vida. Y yo me pregunto, ¿es eso factible, estable a largo plazo? Y creo que en el marco de la cultura de ellos, la respuesta es sí. Es factible y es estable a largo plazo. En el marco de la cultura oriental. Que no es afín con la democracia liberal. La cultura oriental no tiene nada que ver con la democracia liberal. La democracia liberal es un invento occidental, es un invento europeo y se corrió a Estados Unidos por la colonización inglesa y después se extendió en buena parte del mundo, no se quedó nada más en Europa y Estados Unidos, se extendió en buena parte del mundo, pero a Asia profunda, nunca llegó. Entonces, esa necesidad que puedes sentir tú, que puedo sentir yo, de hacer un programa como este y expresarnos libremente, exacto. Ellos no tienen esa necesidad, o al menos no la tienen en la misma medida. No la tienen. Entonces yo pienso que el proyecto de ellos es sostenible a largo plazo. Probablemente sí, siempre que puedan continuar creciendo. Ellos todavía tienen pobreza, porque claro, son 1.600 millones. Cuando empezó el proceso de modernización en 1990, más o menos, 1989, empezó el proceso de modernización en China. O sea, empezó a construirse el capitalismo en China, porque realmente antes que eso no había economía real en China. Se empezó a construir a partir de 1989. Ellos en ese momento tenían 1.000 millones de habitantes y 950 millones eran pobres. Entre pobres y extrema pobreza. 950 millones de los 1.000 eran pobres o extremadamente pobres. Y hoy tienen 1.600 millones y yo creo que apenas le quedan 100 millones en la pobreza. Lo cual dentro de 3 o 4 años probablemente ya no tengan pobres. Claro. Probablemente no tengan pobres. El tema es que tienen cómo generar esa riqueza que requieren para sacar de la pobreza. Pues sí, la han estado generando. No se ha hecho de manera artificial. No. De pronto en estas economías se genera esa, digamos, disminución de la pobreza de alguna manera en la que a partir de los incentivos o las becas hay personas que ya tienen para comprar, que decíamos, es muy digno también. ¿Tú te refieres al caso de México? Sí, exactamente. A la política social. Exactamente, la política social dignifica al ser humano, por supuesto. Sin embargo, se vuelve en un riesgo insostenible cuando no hay en el país las condiciones de producción o de productividad necesarias para que esos ingresos sigan creciendo. Porque la población adulta puede volverse un lastre. Un lastre. Un lastre si el país no crece. No lo será ya. Porque no puedes, si no crece, no vas a tener recursos para mantener los programas esos, que cada vez cuestan más. Sí, por supuesto. Que cada vez cuestan más. Cada vez hay más adultos mayores, la población está envejeciendo. Sí. Y más de todo, más necesidades. Entonces, el gobierno mexicano ahora está prácticamente gastando un billón de pesos en la política social. Y que está bien, es verdad que dignifica y que ha tenido logros importantes. Hay muchas cosas de las que podemos enorgullecernos de esa política social. Pero, lamentablemente, como está consumiendo cada vez una parte más grande del presupuesto del gobierno, el gobierno está dejando de invertir en otras cosas que son importantes, como por ejemplo la educación. O sea, estamos hablando de la necesidad de educación de calidad. Hay que invertir en eso y eso cuesta dinero. Necesitamos invertir en salud de calidad. Eso cuesta dinero. Los chinos, te diré por ejemplo una cosa, poca gente lo sabe. En los últimos 10 años, los chinos han hecho una inversión enorme en ciencia y tecnología. Enorme inversión en ciencia y tecnología. Sabemos que ellos, la primera etapa de su desarrollo, entre el 89 y el 2010, 2015, se caracterizó por copiar hacer ingeniería inversa sobre los productos occidentales. Bien, eso ya no es así. Ahora
ellos a partir de 2015 empezaron Son innovación. Ellos están ahora a un nivel de innovación que ya empieza a compararse con el de Estados Unidos. Todavía está por abajo, pero empieza a compararse con el de Estados Unidos. En este momento ya ellos tienen varias instituciones, entre las 10 instituciones científicas más importantes del mundo, en este momento ya hay 3 chinas, cosa que hace 10 años no había ninguna. Ya ahora hay 3. Y si esa política, la política que ellos tienen, continúa 5 o 10 años más, probablemente de las 10, 7 o 8 sean China en 10 años. Eso se nota, eso se refleja en productividad. Ya su desarrollo ya no se está basando en fuerza de trabajo casi sin costo, en tipo maquiladora. Sí, su desarrollo cada vez más se está basando en que hacen cosas mejores. Todavía no tienen el nivel de calidad que estamos acostumbrados en Occidente, porque eso no se llega de inmediato, pero ya va mejorando. Sí, va mejorando. También los carros chinos aquí, ya los carros chinos están compiten. Circulando. Así es. Compiten con... Hay carros eléctricos chinos, esos pequeñitos, que son tremendas opciones de compra y no están copiados a nadie. No, y compiten contra Tesla o superan en ventas ya a Tesla. Superan a Tesla. Tienen calidad comparable y costos mucho menores que los de Tesla. Eso que empezamos a ver ya, dentro de 5 o 10 años se va a profundizar. Entonces es un modelo que admitiendo, a mí no me gusta el autoritarismo, pero debo entender que también los orientales piensan distinto. Los orientales no piensan igual que los occidentales. Quizá ellos no sienten que están viviendo en un sistema totalitario. No lo sienten. O en su concepto mental no existe. Probablemente no, porque están acostumbrados desde siempre primero al emperador, que era una especie de dios. Entonces ahora ya no es el emperador, pero después fue el presidente Mao, después murió Mao y ahora es el Xi, el presidente Xi, es una especie de dios, pero es lo que han tenido siempre, es parte de la cultura. Y probablemente, salvo quizás el sector ilustrado que existe en todas partes. Te puedo hacer la anécdota que yo allá hace 14 años estaba en una mesa, en un evento, y ahí conversé con una chinita joven que sí, esa no le gustaba el autoritarismo, pero ella estaba estudiando, estaba haciendo su doctorado en Canadá. Entonces había visto Canadá, otra parte del había mundo, visto otra otro parte sistema, del mundo, vivió otras condiciones. Exactamente. Claro. Entonces ella ya sí era muy crítica de lo que estaba pasando en China, del autoritarismo chino. Me puso a mí en la difícil situación de tener que defender el modelo chino. El modelo autoritario chino. Modelo, contra ella. Sí. Yo lo defendí no porque me gusta el autoritarismo, sino porque yo le decía, pero debes comprender que China está logrando sacar de la pobreza a 70 millones de personas por año. O sea, cada año salen 70 millones de la pobreza. O sea, eso es un éxito tremendo. Yo le decía, y ella me decía, sí, pero... ¿A costa de? ¿A costa de qué? Ajá, sí, claro. Era difícil aquella conversación. Doctor, finalmente invita por favor al auditorio a que entren al sitio web y a pesar de que tengamos estas condiciones tan adversas, creo que el fuego y el apasionamiento por emprender es difícil de doblegar. Creo que hay muchos jóvenes escuchando y hay personas, adultos también, que nunca perdemos la iniciativa por emprender un nuevo negocio. Seguimos soñando y pensamos que el tiempo no se acaba hasta el último día de nuestras vidas y que mientras eso pase tendremos la posibilidad de desarrollar nuevas ideas, nuevos negocios. Pero esto que no existía, que ustedes de alguna manera son los precursores de este sistema de información, creo que es fundamental para que los que queremos emprender tengamos esta herramienta que nos pavimenta de cierta forma el camino. Invítalos, por favor, invítanos a acceder a este sitio
y de esta manera creo que sería muy bueno despedir el programa. No, pues yo efectivamente los invito. Es muy fácil de acceder. No tiene HTTP, es www.observatorioempresarial.com.mx. Y ya, con eso entran y la interfaz es muy simple. Va a ver las pestañas ahí, los distintos indicadores, las distintas posibilidades, el distinto potencial que da el sistema, y cuando tengan alguna duda pregúntele a la inteligencia artificial que tiene ahí la posibilidad de hacerlo también. De responder algo de forma inteligente. Yo creo que tú tienes razón. Yo creo que en cualquiera, aunque sean difíciles y complicadas las condiciones, yo creo que es importante para sacar al país del marasmo que tienen en el crecimiento. Sí es importante el trabajo la vocación de los emprendedores, y creo que si se hacen bien las cosas con inteligencia, sin tomar demasiados riesgos, no tome demasiados riesgos, en todo caso arriesgue como hizo Mark Zuckerberg, arriesgue su tiempo. Ahí no hay problema. Su dinero, tenga más cuidado con su dinero. Algo que se pueda recuperar. Que sea recuperable. Con su dinero tenga más cuidado. Lo puede arriesgar, pero siempre con un análisis financiero detrás. Aplique las técnicas o consulte especialistas para hacer un análisis de cuál debe ser la rentabilidad de la empresa para que usted no pierda dinero, para que si adquiere un préstamo, pues que lo pueda pagar, para que pueda cumplir con la nómina de los trabajadores en estas condiciones que a veces son más severas para el pequeño empresario. Hay que hacer los análisis. O sea, claro. La palabra de orden es sí, pero pensando las cosas, tomando las decisiones más adecuadas. Muy bien. Pues gracias, doctor, y gracias a todos ustedes por vernos, por seguirnos y compartir el contenido. Recuerden que Emprendura, además de ser este programa, es también una red de emprendedores donde tratamos de generar la sinergia que necesitamos para que a todos nuestros negocios les vaya muy bien. Hasta pronto y nos vemos en el próximo episodio.